Hay momentos en la vida en que despiertas a las 3 de la mañana, no por ruido exterior, sino por el rugido silencioso de tu propia mente que no te deja descansar. Es ese diálogo interno que nunca pidiste tener, esa voz que critica, analiza, proyecta miedos y revive heridas como si fuera su sagrada misión, mantenerte en vela. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tu mente te controla incluso cuando lo único que deseas es paz? Incluso cuando has intentado meditar, rezar o simplemente pedirle al universo un momento de silencio interior. Esta no es una experiencia personal tuya solamente. Es el sufrimiento silencioso de millones de almas atrapadas en la hiperactividad mental, donde los pensamientos se convierten en látigos que castigan sin descanso y las emociones se transforman en cárceles invisibles que limitan cada movimiento del espíritu. Jacobo Greenberg, el neurocientífico mexicano que dedicó su vida a explorar los misterios de la conciencia, descubrió algo que va más allá de lo que cualquier psicología convencional había planteado. Que la pregunta no es cómo controlar la mente, sino cómo liberar su diseño oculto, ese patrón profundo que conecta la neurociencia con el chamanismo, la física cuántica con la sabiduría ancestral. Buda, hace más de 2500 años, ya había comprendido esta verdad cuando habló del elefante salvaje de la mente, esa fuerza indomada que arrastra al alma por caminos de sufrimiento a menos que sea entrenada con presencia y compasión, genuinas. Pero lo que Greenberg agregó a esta sabiduría milenaria es revolucionario. Demostró que la mente funciona como una red holográfica, donde lo que percibes no es necesariamente lo que es, sino una distorsión creada por tu propio campo neuronal interno, una proyección que tu cerebro construye basándose en memorias, traumas y patrones energéticos heredados. Lo que la neurociencia de Greenberg revela nos sacude hasta los cimientos. La realidad no es objetiva como creíamos, sino que está siendo tejida constantemente por la forma en que tu conciencia interactúa con lo invisible, con ese campo cuántico de posibilidades infinitas que los místicos siempre supieron que existía. Tu percepción no es un espejo neutral que refleja el mundo tal como es, sino un filtro activo que crea la experiencia que llamas vida, moldeando cada momento según los programas inconscientes que corren en el fondo de tu ser. Esta no es una guía más para dominar la mente como si fuera un animal rebelde que necesita ser sometido. Es algo mucho más profundo y sagrado, una exploración íntima para comprender cómo tus propias estructuras psíquicas han creado la prisión invisible que ahora llamas yo. Esa identidad limitada que se siente separada del todo y que lucha constantemente por mantener el control de una realidad que, en esencia, es infinitamente más vasta y misteriosa de lo que puede comprender. Hoy activamos juntos una búsqueda diferente, no de control ni de dominación, sino de una reconexión profunda entre percepción, energía y silencio, donde tu mente se convierte no en enemigo a vencer, sino en puerta sagrada hacia lo trascendente. Capítulo 1. La prisión invisible. Cómo la mente crea su propia jaula sin que lo notes. Existe un patrón tan sutil y tan profundamente arraigado en tu experiencia diaria que pasa completamente desapercibido, como el aire que respiras o el latido de tu corazón. Es la tendencia automática de creer que los pensamientos que aparecen en tu conciencia son la verdad absoluta, la realidad incuestionable sobre ti mismo, sobre los demás y sobre el mundo que te rodea. Sin darte cuenta, has convertido a tu mente pensante en el juez supremo de lo real, otorgándole una autoridad que nunca debió tener y que te mantiene prisionero de una versión muy limitada de quien realmente eres. Jacobo Greenberg descubrió algo extraordinario en sus investigaciones sobre el campo neuronal.
que éste funciona como un generador constante de realidades simbólicas, creando interpretaciones automáticas de cada estímulo que recibes. Pero estas interpretaciones no son neutras ni objetivas, sino que están profundamente influenciadas por tu historia personal, tus traumas no resueltos, tus creencias heredadas y los patrones energéticos que has acumulado a lo largo de toda tu existencia. Lo que experimentas como la realidad es, en realidad, una construcción neuronal altamente personalizada, una versión distorsionada del campo universal de conciencia pura. El yo que crees ser, esa identidad sólida con la que te identificas cada mañana al despertar, es solamente una versión editada y limitada de tu verdadera esencia, como una fotografía que captura apenas un pequeño fragmento de un paisaje infinito. Tu mente no piensa realmente como creías, simplemente repite programas automáticos, reproduce patrones aprendidos, recicla información del pasado y la proyecta sobre el presente como si fuera nueva y original, cuando en realidad es el mismo disco rayado sonando sin descanso. Imagina por un momento un pájaro que nació en una jaula y vivió allí tanto tiempo que llegó a creer que esos barrotes metálicos eran los límites naturales de su mundo. Un día, alguien abre la puerta de la jaula, pero el pájaro no vuela hacia la libertad, porque no puede concebir que exista algo más allá de lo que siempre conoció. Incluso cuando los barrotes ya no están físicamente presentes, sigue comportándose como si estuvieran ahí, limitando sus movimientos, restringiendo sus posibilidades, viviendo una vida pequeña dentro de un espacio que ahora es infinito. Esto es exactamente lo que sucede con tu mente condicionada. Ha construido barrotes invisibles, hechos de creencias limitantes, miedos heredados, juicios automáticos y patrones reactivos que te mantienen volando en círculos muy pequeños dentro de un universo que en realidad no tiene límites. No es que la jaula sea real, es que has olvidado cómo volar sin referencia a esos barrotes imaginarios que tu propia mente diseñó para mantenerte en lo conocido, en lo aparentemente seguro, lejos del misterio infinito de lo que podrías llegar a ser. Capítulo 2. El ritual mental que repites cada día sin saberlo. Cada mañana, sin que tu conciencia despierte lo registre, tu mente inicia una ceremonia silenciosa que has estado repitiendo durante años, quizás décadas, sin cuestionar jamás su naturaleza o su propósito. Son las liturgias ocultas de la psique, esos patrones mentales y emocionales que se activan automáticamente ante las mismas situaciones de siempre: el miedo al rechazo, la sensación de no ser suficiente, la ansiedad por el futuro, la culpa por el pasado, la crítica interna que nunca descansa. Tu mente ha creado rituales inconscientes que celebras cada día sin darte cuenta, ofrendas de energía vital a fantasmas del pasado que ya no existen, pero que siguen gobernando tu presente. Jacobo Greenberg entendía que la percepción humana puede ser reconfigurada a través del acto consciente, pero para ello primero debemos reconocer que lo que llamamos reacciones naturales son en realidad ceremonias aprendidas, respuestas automáticas que hemos repetido tantas veces que ahora se sienten como parte integral de nuestra naturaleza. Cuando alguien te critica, inmediatamente sientes esa contracción en el pecho, esa voz interior que se defiende o se ataca. No estás respondiendo realmente a lo que acaba de suceder, sino que estás ejecutando un programa emocional instalado hace mucho tiempo, probablemente en la infancia, cuando aprendiste que el amor estaba condicionado a tu desempeño.
Y si tu sufrimiento cotidiano es en realidad un rezo sin palabras que sigues ofreciendo al pasado, una oración inconsciente dirigida a heridas que aún no has sanado, a versiones anteriores de ti mismo que necesitan tu atención compasiva, pero que en lugar de recibirla, reciben el castigo repetitivo de tu autorrechazo. Buda comprendió esto profundamente cuando habló del samsara, esa rueda interminable del hábito inconsciente que nos mantiene girando en los mismos patrones de sufrimiento, vida tras vida, pensamiento tras pensamiento, reacción tras reacción. Visualiza por un momento un altar oculto en el centro de tu ser, un espacio sagrado donde sin saberlo has estado depositando ofrendas diarias. Pero en lugar de flores frescas, incienso aromático, has estado colocando ahí tu energía vital cada vez que reaccionas con el mismo miedo de siempre, cada vez que te juzgas con la misma severidad, cada vez que permites que el pasado secuestre tu presente. Es un altar construido no para honrar lo divino que vive en ti, sino para mantener viva la memoria de todo lo que un día te dolió, como si el dolor fuera lo único real que conoces y la felicidad fuera solo una distracción peligrosa de la que no puedes fiarte. Este reconocimiento no llega para juzgarte ni para añadir más culpa a tu experiencia, sino para despertar en ti la posibilidad de elegir conscientemente qué rituales quieres mantener y cuáles están listos para ser liberados con amor y gratitud por todo lo que te enseñaron cuando los necesitabas para sobrevivir. Capítulo 3. La memoria emocional como distorsión del presente. Lo que experimentas como realidad presente está siendo constantemente filtrado y distorsionado por capas de memoria emocional que se acumularon en tu sistema nervioso a lo largo de toda tu historia personal, como sedimentos emocionales que se depositan en el fondo de un río y alteran la transparencia del agua que fluye sobre ellos. La mayor parte del tiempo no estás respondiendo realmente a lo que está sucediendo ahora, sino reaccionando al eco emocional de algún momento del pasado que se parece lo suficiente a la situación presente como para activar toda la carga energética de aquella experiencia original. Jacobo Greenberg hablaba de la interferencia que se produce entre el campo neuronal personal y el campo cuántico universal de conciencia pura. Cuando tu sistema nervioso está cargado con memorias traumáticas no procesadas, estas actúan como filtros distorsionadores que impiden que percibas la realidad tal como realmente se está manifestando en este momento. Es como si estuvieras viendo el mundo a través de lentes emocionales manchados con las huellas de experiencias pasadas, donde cada nueva situación se contamina automáticamente con el dolor, el miedo o la desconfianza que guardas de momentos anteriores. Imagina que estás caminando por una ciudad completamente nueva, pero el único mapa que tienes en tus manos es de otro país, de un lugar al que fuiste hace años y donde te perdiste, donde sufriste, donde algo importante se rompió dentro de ti. No importa cuánto te esfuerces por orientarte, siempre terminarás confundido, frustrado, perdido, porque estás tratando de navegar el presente con las coordenadas emocionales del pasado. Tu cuerpo registra peligros que ya no existen. Tu corazón se cierra ante oportunidades que podrían ser completamente diferentes a lo que conociste antes. Tu mente anticipa traiciones o abandonos basándose no en evidencia presente, sino en patrones que se grabaron profundamente cuando eras más vulnerable. Esta no es tu culpa, ni una deficiencia de tu carácter, ni una falta de voluntad espiritual. Es simplemente la forma natural en que el sistema nervioso humano procesa y almacena experiencias intensas, especialmente aquellas que ocurrieron cuando eras pequeño y no tenías las herramientas emocionales para procesarlas completamente.
Lo inconsciente, en su intento de protegerte, creó sistemas de alerta temprana basados en experiencias pasadas. Pero estos sistemas muchas veces se vuelven hipervigilantes y comienzan a ver amenazas donde no las hay, a anticipar dolor donde podría haber belleza, a cerrarse ante la vida cuando ésta te está ofreciendo exactamente lo que tu alma ha estado pidiendo. El despertar de la conciencia incluye el gentil reconocimiento de que gran parte de lo que interpretas como realidad objetiva es en realidad una proyección subjetiva de tu historia emocional y que tienes el poder sagrado de comenzar a limpiar esos lentes internos para ver con mayor claridad lo que realmente está disponible para ti en este momento presente, que siempre es mucho más vasto y amoroso de lo que tus memorias heridas pueden concebir. Capítulo 4. El poder del vacío. Lo que la ciencia de Greenberg y Buda descubrieron en común. Existe un espacio dentro de ti que no está lleno de pensamientos, emociones, memorias o identidades construidas. No está lleno de nada que puedas nombrar o describir, y sin embargo es el espacio más poderoso y fértil que existe en tu experiencia humana. Es lo que los místicos de todas las tradiciones han llamado el vacío, pero no vacío como ausencia o carencia, sino como potencial puro, como el campo infinito de posibilidades, desde donde emerge todo lo que experimentas como real. Jacobo Greenberg observó en sus investigaciones que cuando una persona logra acceder a estados profundos de silencio interno, algo extraordinario sucede en la estructura de su campo neuronal. Se reorganiza, se sintoniza con frecuencias más sutiles, se abre a información que normalmente está filtrada por el ruido mental constante. El silencio no es simplemente la ausencia de sonido o de pensamiento, es una cualidad activa de conciencia que permite que lo desconocido se revele, que lo invisible se haga presente, que lo que está más allá de la mente individual pueda comunicarse directamente con tu esencia más profunda. Buda lo conocía íntimamente y lo llamaba sunyata, esa vacuidad fértil que no es nihilismo ni negación de la vida, sino el reconocimiento de que todo lo que parece sólido y permanente en tu experiencia está en realidad emergiendo momento a momento desde un campo de conciencia que trasciende todas las formas, todas las definiciones, todos los límites que la mente trata de imponer sobre la realidad. Es el útero cósmico donde se gesta todo lo que existe, incluida la versión más auténtica de ti mismo que aún no has conocido completamente. Silenciar la mente no significa reprimirla o forzarla a callarse como si fuera un niño molesto al que hay que disciplinar. Significa desprogramar gradualmente los patrones automáticos que la mantienen en constante actividad reactiva, permitiendo que regrese a su estado natural de claridad y receptividad. Es como limpiar la superficie de un lago que ha estado agitado por tanto tiempo que olvidaste el reflejo perfecto del cielo que siempre estuvo ahí, esperando pacientemente a ser redescubierto. Piensa en un lienzo completamente en blanco antes de que el artista coloque el primer trazo de pincel. El valor del lienzo no está en lo que ya contiene, sino en su capacidad infinita de recibir y manifestar cualquier obra de arte que pueda ser imaginada. Tu conciencia es ese lienzo en blanco cuando se libera del ruido mental habitual, y desde ese espacio de potencial puro pueden emerger insights, creatividad, amor, sabiduría y posibilidades que jamás aparecerían mientras tu mente esté ocupada reciclando los mismos patrones de siempre. El vacío no es tu enemigo, es tu hogar más verdadero, el lugar desde donde puedes crear conscientemente la realidad que tu alma realmente desea experimentar. Capítulo 5. El falso yo, que sabotea tu intención espiritual. Dentro de ti cohabitan múltiples versiones de quien crees ser,
pero hay una en particular que ha tomado control de las decisiones más importantes de tu vida sin que tu conciencia auténtica haya dado permiso para ello. Es el ego, pero no como lo describe la psicología convencional, sino como una interfaz defensiva muy sofisticada que se formó como respuesta a todo lo desconocido, a todo lo que parecía amenazante, a todo lo que tu sistema nervioso no podía procesar cuando eras más pequeño y vulnerable. Esta identidad construida ahora gobierna desde las sombras, tomando decisiones que aparentemente son tuyas, pero que en realidad están diseñadas para mantener todo lo conocido, lo predecible, lo aparentemente seguro. ¿Quién realmente toma las decisiones cuando crees que estás eligiendo conscientemente? ¿Es tu alma auténtica la que decide o es esa parte defensiva que aprendió a sobrevivir evitando riesgos, controlando variables, manteniendo a raya todo lo que podría desestabilizar la versión de ti mismo que has construido tan cuidadosamente? Jacobo Greenberg propuso algo revolucionario, que lo que llamamos identidad personal es en realidad una interfaz perceptual, no una esencia verdadera. Es como el sistema operativo de una computadora, útil para organizar información y ejecutar programas, pero no es la computadora misma, y definitivamente no es el usuario que está operando la máquina. Tu mente ha construido un yo artificial para poder seguir narrando y categorizando lo que ya conoce. Pero este yo narrativo tiene un problema fundamental. Está aterrorizado de todo lo que no puede explicar, controlar o predecir. Por eso, cada vez que tu alma trata de guiarte hacia territorios desconocidos, hacia relaciones más auténticas, hacia propósitos más profundos, hacia experiencias espirituales genuinas, este falso yo activa todos sus mecanismos de sabotaje interno. Te convence de que no estás listo, de que es demasiado arriesgado, de que podrías salir lastimado, de que mejor te quedes donde las cosas son familiares y controlables. Es como un actor que ha interpretado el mismo personaje durante tantos años que ha olvidado completamente quién era antes de ponerse el disfraz. Cuando llega un director nuevo con un guión diferente, un papel que podría revelar aspectos completamente inexplorados de su talento, el actor se resiste, se aferra al personaje conocido, rechaza la oportunidad de descubrir qué más es posible, porque el personaje familiar, aunque limitado, le da la ilusión de seguridad y continuidad. Tu falso yo hace exactamente lo mismo. Rechaza las invitaciones del universo, minimiza las sincronicidades, racionaliza los milagros pequeños, convierte en coincidencias lo que podría ser comunicación directa de lo sagrado. No lo hace por maldad, sino por un amor equivocado. Un deseo protector que ya no te sirve, pero que sigue operando con la programación de cuando realmente necesitabas esa protección para sobrevivir. Reconocer esta dinámica con compasión es el primer paso para permitir que tu esencia auténtica comience a tomar las decisiones que realmente están alineadas con el propósito mayor de tu alma en esta existencia. Capítulo 6. El campo neuronal. Como oráculo, leer la mente como mapa espiritual. Tu cerebro no es solamente un órgano biológico que procesa información de manera mecánica, como te enseñaron en la escuela. Jacobo Greenberg lo veía como algo mucho más profundo y sagrado. Un órgano de percepción espiritual, un traductor sofisticado que convierte energías sutiles en experiencias comprensibles. Un lenguaje vivo que puede ser interpretado simbólicamente si aprendes a leer los patrones que se despliegan en tu neurofisiología, como quien descifra un texto ancestral escrito en un idioma que creías haber olvidado. Cada pensamiento que atraviesa tu conciencia deja una huella energética en tu campo neuronal.
como runas invisibles que se escriben en el tejido de tu cerebro, creando mapas internos que revelan no solo lo que estás pensando, sino las corrientes subterráneas de energía que están influyendo en tu experiencia desde niveles mucho más profundos que la mente consciente. Si pudieras leer estos patrones con la misma habilidad con que un chamán lee las hojas de coca o un místico interpreta los símbolos de sus visiones, descubrirías que tu mente es en realidad un oráculo constante, comunicándote información sobre tu estado interno, tus bloqueos energéticos, tus potenciales no desarrollados y los caminos que tu alma está tratando de mostrarte. Observar tus patrones mentales con esta perspectiva sagrada es como aprender a leer el libro sagrado de tu propia psique, donde cada página revela aspectos de tu viaje espiritual que habían permanecido ocultos bajo la superficie del ruido mental cotidiano. Los pensamientos repetitivos no son solo malos hábitos que debes eliminar, sino mensajes codificados sobre heridas que necesitan atención, talentos que piden ser desarrollados o direcciones que tu alma quiere que explores, pero que tu mente racional ha estado bloqueando por considerarlas impracticables o peligrosas. Imagina que pudieras ver tu campo neuronal como una constelación viva, donde cada pensamiento habitual es una estrella que forma parte de un patrón más grande, una configuración energética que cuenta la historia de quién has sido, pero también revela la geometría sagrada de quién podrías llegar a ser. Los hábitos mentales que más te molestan podrían ser exactamente las coordenadas que necesitas para encontrar los aspectos de ti mismo que han estado esperando pacientemente a ser integrados y expresados de manera más consciente y amorosa. Esta no es una invitación a psicoanalizarte obsesivamente o a convertir cada pensamiento en un problema que resolver, sino a desarrollar una relación más íntima y reverente con el milagro de tu propia conciencia, reconociendo que incluso los aspectos más desafiantes de tu experiencia mental están tratando de guiarte hacia una comprensión más completa de tu naturaleza espiritual y de tu propósito único en esta existencia terrenal que es tan temporal y tan preciosa. Capítulo 7. La paradoja del control. ¿Por qué quien quiere dominar la mente la pierde? Existe una paradoja fundamental en el corazón de toda búsqueda espiritual auténtica, y es que mientras más intensamente tratas de controlar tu experiencia interna, más se te escapa de las manos, como arena fina que se desliza entre los dedos cuando aprietas el puño con demasiada fuerza. Intentar controlar la mente desde la mente misma es como tratar de apagar un incendio usando gasolina como extintor o como pretender que tu sombra se detenga mientras continúas caminando bajo el sol de mediodía. Alan Watts, con su sabiduría característica, solía decir que el ego es una alucinación que intenta escapar de sí misma. Y esta frase contiene una verdad que va directo al núcleo de por qué tantos buscadores espirituales se encuentran atrapados en círculos interminables de esfuerzo y frustración. El yo que quiere controlar es exactamente el mismo yo que necesita ser trascendido, pero no puede trascenderse a sí mismo usando sus propias herramientas, sus propias estrategias, su propio enfoque basado en dominación y control. Jacobo Greenberg llegó a una conclusión similar desde la perspectiva de la neurociencia. Descubrió que el acto mismo de intentar controlar la mente activa más rigidez en el campo neuronal, en lugar de crear la flexibilidad y apertura que realmente se necesita para estados de conciencia expandidos. Es como si tu sistema nervioso interpretara la intención de control como una amenaza y respondiera creando más resistencia, más tensión, más de exactamente lo que estás tratando de eliminar. El control real, la maestría auténtica, surge no de la dominación,
sino de la desidentificación consciente, del reconocimiento profundo de que tú no eres tus pensamientos, no eres tus emociones, no eres las historias que tu mente cuenta sobre quién eres o qué es posible para ti. Eres la conciencia que observa todo eso, el espacio donde todo eso aparece y desaparece, el testigo silencioso que permanece intacto sin importar qué tormentas mentales o emocionales estén pasando por tu experiencia. Piensa en un río que fluye hacia el océano. El agua no controla su curso luchando contra las rocas, las raíces o los bancos de arena que encuentra en el camino. Simplemente fluye alrededor de los obstáculos, encuentra el camino de menor resistencia, se adapta constantemente a la topografía del terreno y eventualmente llega a su destino no por fuerza, sino por una inteligencia natural que sabe cómo trabajar con las leyes universales en lugar de contra ellas. Solo cuando dejas de remar contra la corriente de tu experiencia interna, puedes finalmente relajarte lo suficiente para flotar, para ser llevado por una inteligencia mucho mayor que tus estrategias personales de control, una sabiduría que sabe exactamente hacia dónde necesitas ir para tu crecimiento y sanación, aunque tu mente no pueda entender el camino desde su perspectiva limitada y lineal. Capítulo 8. Neuroplasticidad espiritual. Reconfigurando la mente como acto sagrado. Tu cerebro no es una máquina fija con patrones inmutables grabados en piedra, como creían los científicos hace apenas unas décadas. Es un órgano vivo, maleable, en constante transformación, capaz de reorganizarse, recablearse y reinventarse a sí mismo cada día de tu vida, respondiendo no solo a estímulos externos, sino también a las intenciones profundas que llevas en tu corazón y a las prácticas sagradas que decides incorporar en tu experiencia diaria. La neuroplasticidad no es solo un fenómeno biológico, es un acto de alquimia interior, una capacidad divina de transformar conscientemente la estructura misma de tu percepción. Cada vez que eliges conscientemente responder de manera diferente a un estímulo familiar, cada vez que interrumpes un patrón reactivo automático y escoges una respuesta más compasiva o más sabia, estás literalmente reconfigurando las conexiones neuronales en tu cerebro, creando nuevos senderos de posibilidad donde antes solo existían carreteras gastadas por el uso repetitivo de las mismas reacciones emocionales y mentales. La repetición consciente de actos simbólicos, oraciones, meditaciones, visualizaciones o cualquier práctica realizada con intención sagrada reescribe gradualmente las rutas neuronales que determinan cómo experimentas la realidad. La práctica espiritual auténtica no es evasión de la vida terrenal ni escape hacia realidades imaginarias. Es reprogramación profunda del campo perceptual. Es entrenar tu sistema nervioso para sintonizar frecuencias más sutiles de información, para percibir dimensiones de la experiencia que habían estado filtradas por patrones condicionados de interpretación limitada. Es como limpiar una antena que había estado cubierta de interferencias y permitir que capte señales más claras de esas estaciones de radio cósmicas que siempre estuvieron transmitiendo, pero que tu equipo receptor no podía detectar debido al ruido y la estática acumulados. Imagina que eres un jardinero espiritual trabajando en el jardín de tu propia conciencia. Cada día tienes la oportunidad sagrada de podar pensamientos que ya no te sirven, arrancar hierbas malas de juicios automáticos y críticas internas, plantar semillas de intenciones alineadas con tu propósito más elevado, regar con atención y cuidado las cualidades que quieres ver florecer en tu carácter, y luego esperar en silencio, con paciencia y confianza, a que la inteligencia natural de la vida haga el resto del trabajo.
Este proceso requiere la combinación perfecta de esfuerzo consciente y rendición confiada, de participación activa y paciencia receptiva. No puedes forzar que una semilla germine más rápido tirando de ella hacia arriba, pero sí puedes crear las condiciones óptimas para que su potencial inherente se despliegue naturalmente. De la misma manera, no puedes forzar que tu conciencia se expanda usando técnicas agresivas de control mental, pero sí puedes cultivar el ambiente interno propicio para que tu verdadera naturaleza espiritual emerja de manera orgánica y sostenible, transformando no solo tu experiencia personal, sino irradiando esa transformación hacia todo lo que tocas en la vida.